Hola, muy buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Gilberto Covarrubias Pimentel, soy médico general egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, y soy ginecólogo egresado del Centro Médico Nacional del Noroeste del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón, Sonora. Soy director médico y propietario de Clínica y Maternidad La Mesa, donde hacemos trabajo de tipo médico quirúrgico, básicamente relacionado con la obstetricia y la ginecología, pero igual en ocasiones vemos casos de medicina general y aunque nosotros no somos cirujanos, sí tenemos la participación de compañeros médicos cirujanos generales y endoscopistas muy capacitados como el doctor David Vázquez. Tenemos la presencia o la participación de compañeros traumatólogos que nos resuelven la problemática generada en familiares y pacientes de nuestras pacientes de tipo de traumatología y ortopedia. Contamos con la colaboración de tres pediatras muy afamados en la ciudad de Tijuana, el doctor Domenico Corona, el doctor Jaime López y el doctor Sevillano. Hoy me gustaría platicar con ustedes de lo que quedó pendiente, porque la ocasión anterior hablamos hasta cómo puede o cómo se gesta un bebé después de pasar por todo un proceso de definición genética y de definición citológica primero, histológica después, en hombre o en mujer. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el embarazo, ese gran fenómeno biológico que en la especie humana dura 280 días, 9 meses o 10 meses lunares, porque curiosamente el ciclo menstrual femenino en promedio, la media estadística es de 28 días entre cada una de las menstruaciones, y el embarazo dura efectivamente 10 meses lunares, 280 días, 40 semanas. Los médicos usamos las semanas porque es más correcto, más estadísticamente, matemáticamente podemos trabajar con semanas, porque todas las semanas son de 7 días y nosotros casi nunca hablamos de meses. Existe una correlación directa entre 2 meses para 9 semanas, 3 meses para 13 semanas, 4 meses para 18, 5 meses, 23 semanas, 6 semanas, 27 y así sucesivamente. Sin embargo, en lo general un embarazo se divide en 3 etapas gruesas, que son el primero, segundo y tercer trimestre. Y en eso vamos a poder evaluar cómo el desarrollo de un embrión, de un huevito, un cigoto fecundado, pasa de ser un embrión hasta llegar a ser un feto y por último este feto desarrollarse hasta terminar siendo un bebé a término. Le llamamos a término a un bebé que tiene entre 8 meses y medio y hasta máximo 42 semanas según la literatura, que es cuando el bebé está completamente listo para nacer, completamente capacitado para realizar las funciones de respiración, de circulación, de alimentación al seno materno, ya sin la participación de lo que le ha mantenido vivo todo el tiempo, que es el cordón umbilical, y que a través de la placenta se ha alimentado, se ha oxigenado y ha vaciado a través de la placenta y el cordón umbilical todos los desechos gaseosos y bioquímicos que el bebé produce. Es claro pues que el bebé depende desde su gestación, desde su fecundación, implantación, hasta los 9 meses, depende absolutamente de la madre. A través de la madre le llega el oxígeno, a través de la madre desecha el dióxido de carbono, a través del cordón umbilical y recibe de su madre los nutrientes adecuados y vierte todos los elementos bioquímicos que son el resultado de su metabolismo, los libera a través del cordón umbilical hacia la placenta y de la placenta a la sangre de la madre. De manera que la placenta se convierte en el pulmón y en el riñón y en el tubo intestinal del bebé,
porque el tubo intestinal del bebé sí es cierto que está trabajando y está almacenando materia que él ha generado en su propio intestino, resultado del despeñe de las células, de la bebida constante del líquido amniótico, y acumula un material en el intestino que le hemos denominado meconio. Y el meconio entonces tiene sales biliares, sales pancreáticas y tiene una gran es cáustico en grado sumo porque contiene todos estos elementos. Es lo que le sale al bebé recién nacido, que todos hemos visto como una materia fecal de color verde oscuro o francamente oscura, que realmente es un verde muy, muy oscuro. Bueno, el primer trimestre entonces, que es el que estamos viendo en la primera imagen, el embrión, que primero fue una sola célula, luego un conjunto de células, y se transforma en dos láminas o una especie como de capa. Yo les digo a mis pacientes como una especie de cucarachita, pero realmente pues es por decirlo de esa manera, se hace dos capas y luego una tercera intermedia, generando las tres capas básicas del organismo, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. De estas tres capas básicas se van a generar todos los órganos del sistema del completo humano. Más o menos entre la semana 9 de la séptima a la novena semana, el embrión empieza a desarrollar lo que van a ser después sus extremidades en forma de muñones, empieza a desarrollar un extremo caudal donde se va a formar en este caso el extremo caudal, empieza a hacerse cada vez más pequeño y el polo cefálico empieza a desarrollar lo que va a venir siendo después su cabecita. Aquí lo vemos un poquito más claro, la porción cefálica ya está tomando más forma, mientras que la porción caudal está casi desapareciendo. Al finales de la semana 9 a 10, el embrión ya tiene más evidentemente formadita su cabecita, sus muñones de las extremidades superiores e inferiores, y ya de la semana 9 hasta la semana 13, él desarrolla más claramente la porción cefálica, y si ustedes se fijan en las primeras de 5 a 6, 7 semanas, el embrión tiene una cabeza muy grande. Su cabeza casi es del tamaño completo del resto del cuerpo, y vemos cómo el tamaño o la proporción de la cabeza va disminuyendo conforme el bebé se va haciendo más grande. Aquí estamos hablando de cuando mucho un centímetro y fracción. Aquí ya va de 2 centímetros y aquí ya tiene más o menos entre 11 y 12 centímetros de longitud desde la cabecita hasta el polo, caudal. En este caso, un bebé ya de término, que es esta imagen, realmente para entonces el bebé, por un fenómeno de contenido, de continente y contenido, donde ya la cabeza precisamente cambió su tamaño y ahora la cabeza es más pequeña que el polo caudal, entonces el bebé se invierte su posición y se pone de cabeza. Este es un bebé de término. Estamos viendo en este caso que el útero ya llegó hasta el apéndice gifoides, que es el piquito que tenemos en medio del pecho, y en el vientre se ha pronunciado hacia enfrente, ha movido la columna vertebral de la madre hacia enfrente por el peso, que ya es un peso aproximado de 5 a 6 kilogramos, y eso hace que la mamá modifique su curvatura de la columna hacia atrás, generando el clásico dolor de espalda de la mujer embarazada. Vemos que la cabecita del bebé se ha volteado hacia la pelvis materna y las nalguitas están ahora hacia los pechos de la madre. La posición más fisiológica y más normal
es que el bebé esté viendo hacia la columna vertebral de la madre y al contrario, la cabecita del bebé esté hacia el pubis materno, porque el bebé para nacer con mayor facilidad requiere esta presentación y esta porción que se llama bregmática o una fontanela, que es la Bregman, tenemos que en este caso esta es la porción que va a ir abriendo camino. Este es el cuello del cuello de la matriz, que ahora se ha hecho más corto, de medir 3 centímetros aproximadamente en un principio antes del embarazo. Ahora tiene más o menos 1 centímetro y fracción, y aún está cerrado por el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, que es este, se encuentra cerrado. El bebé entonces, ya con su peso y un peso aproximado arriba de los 3 kilos, de 3 kilos 200, 3 kilos 500, aquí en nuestro medio, en Tijuana el promedio pues es de 3 kilos, entre 3 kilos 400 a 3 kilos 500, sin faltar, lógico, los que llegan casi a los 4 kilos y medio, hasta los que llegan a 2 kilos y 500, 2 kilos 800. Hemos tenido la suerte o la fortuna de recibir bebés perfectamente a término, un poquito desnutridones, que andan entre 2 kilos 500, 2 kilos 600, perfectamente sanos. Lo mismo que también hemos tenido pacientitos que nacen de cerca de 4 kilogramos, perfectamente sanos. En medicina, los obstetras sospechamos una anomalía, si no de diabetes gestacional, sino de un trastorno en metabolismo de los carbohidratos cuando los bebés exceden de 4 kilogramos, y acostumbramos llamarles macrosómicos o de tamaño mayor al promedio. Ya acomodado el feto en la etapa final del embarazo, desde la semana 38 o 39, el peso mismo y una serie de fenómenos que aún están en proceso de terminar de investigarse, generan un cambio a nivel de la liberación de unas sustancias llamadas prostaglandinas, que van a ser las que se les atribuye la responsabilidad de desarrollar el trabajo de parto. Aquí alcanzamos a ver lo que vendría siendo la placenta, que esta sería la posición más correcta y más normal. La placenta se debe acomodar en la parte del fondo del útero, al fondo del útero. Sin embargo, tenemos en ocasiones que la placenta está insertada por debajo de la mitad del útero, a lo cual le llamamos una inserción baja, que puede ser anterior, o sea, hacia afuera, o posterior, hacia la parte posterior de la madre. Esta implantación anómala nos genera en ocasiones, sobre todo si estuvo muy cerca del cuello uterino desde de los primeros trimestres del embarazo, sangraditos que son ocasionales y con cierta frecuencia, que genera que algunas madres lleguen a confundirse y decir que estuvieron menstruando. Es el ejemplo de algunas mujeres que dicen que estuvieron menstruando durante todo el embarazo, lo cual no es cierto. Lo más seguro es que tuvieron problemas con la inserción baja de placenta y con desgarritos o molestias inherentes precisamente a la inserción anómala. Entonces es importante que la placenta se haya implantado de forma correcta para que el embarazo también se desarrolle de forma normal. El inicio de trabajo de parto no está bien definido, ya dijimos que está involucrada la presencia, en este caso, de sustancias llamadas prostaglandinas, que van a generar que en este caso el útero empiece a contraerse como si fuera el émbolo de una jeringa desde la parte de arriba en forma circular hacia el frente, por lo tanto empieza a empujar al producto. Este a su vez empieza a empujar el cuello y el cuello se empieza a adelgazar y a desplazar hacia arriba. A eso le llamamos nosotros en área médica, se le denomina borramiento. Y entonces el cuello, de haber sido más o menos grueso, empieza a hacerse cada vez más delgado y por último termina por abrirse. Cuando se va abriendo, a eso le llamamos dilatación.
Y en este caso, en el caso de la imagen, pues estamos viendo que el cuello está cerrado y está formado, pero cuando esto se incorpora a esta parte, se está borrando. Y cuando se separe cada vez más, entonces estaremos hablando de que se está borrando. Y el camino entonces del feto se va a venir desde esta área hasta el área de la vulva, de la vagina, y va a salir el bebé con su cabecita viendo hacia arriba y su carita viendo hacia atrás, hacia las pompis de la mamá, pero al tocar con el pubis, que este hueso es el pubis, su cabecita al tocar esta parte va a hacer que rote, que se desplace la carita del bebé de estar aquí, se desplaza hacia enfrente. Por eso el bebé cuando nace es un fenómeno tan natural, tan fisiológico, que en ocasiones nos parece que no va a pasar nada. Pero pueden suceder muchas cosas. Puede ser que el bebé no se haya encajado exactamente con la fontanela posterior o la bregma, sino que se haya encajado un poquito chueco. Puede ser que el bebé incluso nunca se haya volteado y esté viendo al revés, la carita del bebé viendo hacia arriba, hacia el vientre de la mamá y la cabecita hacia atrás. Por eso un embarazo y un parto deben ser vigilados por un médico capaz, un médico competente, un médico con experiencia, para que disminuyamos los riesgos de la madre y sobre todo los riesgos del bebé durante este complejo fenómeno que es el nacimiento.